Hola, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de Eneagrama y vamos a hacer el video de generalidades número 2. En este video vamos a hacer una descripción y explicación de la herida de nacimiento, la pasión y la fijación de cada uno de los 9 eneatipos. Esto a modo de explicación breve para entender un poquito más de qué se trata cada uno de estos conceptos de herida de nacimiento, pasión y fijación, pero también a modo de una breve introducción hacia lo que es la descripción de cada uno de los 9 patrones de personalidad descritos en el eneagrama. Vamos a dividir la descripción en las 3 tríadas. Iniciamos entonces con la tríada emocional, que corresponde al eneatipo 2, 3 y el 4. Al eneatipo 2 se lo conoce como el ayudador o el servidor del eneagrama. También se puede decir que es el que necesita amor. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de abandono, de ser indigno de afecto y cariño. Su pasión es el orgullo y su fijación es la falsa abundancia. ¿Cómo se configura entonces este patrón de personalidad? A partir de su herida de nacimiento, esta sensación de abandono y de ser indigno de afecto y cariño, inflan su personalidad, se sienten personas abundantes, llenas y maravillosas, y a partir de ahí se relacionan con los demás en esta relación de dar a los demás, brindar ayuda, brindar atención, brindar afecto, pero es un dar egoico porque es un dar para recibir, y en ese recibir atención y afecto de los demás, yo subsano mi herida de nacimiento. Son personas que desde esta sensación de abundancia, de sentirse tan lleno, suelen ser personas de una autoestima muy alta y suelen relacionarse con los demás en relaciones de superioridad. Y muchas veces se sienten que son personas que dan, que se brindan a los demás, pero que no pueden reconocer su falta y su necesidad de amor. Sienten muchas veces que los demás dependen de ellos para ser felices, pero no reconocen muchas veces que en realidad son ellos los que dependen de la atención y afecto de los demás para llenar su vacío de amor. Y muchas veces también en esta búsqueda, ¿no?, de ayudar a los demás para luego recibir su atención, pueden ser personas que pueden ser hasta entrometidas en la vida de los demás, ¿no? Donde, por ejemplo, te dicen, no, déjame a mí que yo te ayudo, que yo sé cómo necesitas, qué es lo que tenés que hacer. Son personas que hasta a veces pueden volverse muy o crear relaciones, ¿no?, de codependencia con los demás, e incluso muchas veces pueden incluso hasta volverse manipuladores, victimistas o violentos para recibir ese amor de los demás, como diciendo, si yo te acompañé o yo te ayudé en tal situación, ¿cómo vos no me vas a acompañar, ayudar y amar o a estar conmigo en ese momento? Al eneatipo 3 se lo conoce como el competidor o el triunfador del eneagrama. También se puede decir que es el que necesita valoración. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de no sentirse valioso por ser como es, configurando así una sensación de menosprecio e infravaloración. Su pasión es la vanidad y su fijación es el autoengaño. Ponen mucho énfasis en las apariencias, en que el otro los acepte, los valide y los valore por lo que muestran. Y recordemos que desde esta infravaloración, ellos no se sienten valiosos por ser como son. Entonces crean una máscara, un personaje para agradar y sentirse valiosos entonces por lo que hacen, por lo que muestran a los demás y a la sociedad. El gran problema con estas personas es que terminan identificándose con este personaje, con esta máscara que crean, desconectándose de sus propios deseos y necesidades. Entonces se dice mucho de este eneatipo que
Puede subir, ¿no?, la escalera del éxito, ser personas exitosas y valoradas, pero que ponen la escalera en la pared equivocada, porque cuando alcanzan el éxito social no se sienten plenas y satisfechas, ya que en realidad no están satisfaciendo sus propios deseos y necesidades que están tan ocultos y muchas veces hasta completamente desconocidos, sino que están satisfaciendo los deseos y necesidades del personaje con los que se identificaron. Al eneatipo 4 se lo conoce como el sensible del eneagrama. También se puede decir que es el que necesita atención. Su herida de nacimiento es una sensación de rechazo e inferioridad, una sensación de ser inadecuado y defectuoso. Su pasión es la envidia y su fijación son la falsa carencia, la melancolía y el victimismo. Desde esta sensación inconsciente de rechazo y de sentirse inferior a los demás, se produce esta mirada siempre comparativa con el otro. Veo y me comparo con el otro y siento envidia, ¿sí? Siento que el otro, los otros, los demás, tienen algo que yo no tengo y que quiero tener. Y esto viene aparejado no solo en cuestiones materiales, sino sobre todo en cuestiones emocionales, de felicidad, de sentimientos, de abundancia, etc. Es así como se configura una personalidad que se siente carente y muchas veces se engancha, ¿no?, al dolor y al sufrimiento, dando esta melancolía, ¿no?, que esta tendencia siempre a estar en sentimientos negativos, emocionales, y puede llegar a relacionarse con los demás desde el victimismo. Estas personas son personas muy en contacto con su mundo interno, su emocionalidad. Y muchas veces desde esta sensación de inferioridad y de baja autoestima y tan en contacto con su mundo emocional, hace que puedan ser personas muy dramáticas, ¿sí? Incluso muchas veces esto de buscar la atención de los demás mediante el histrionismo o la excentricidad y de conductas hasta muchas veces dramáticas, excéntricas o histriónicas, solo para obtener la atención de los otros. Y a su vez son personas que en sus relaciones sociales o íntimas pueden relacionarse con conductas del tipo manipulativas, victimistas. Continuamos ahora con la tríada mental, que comprende a los eneatipos 5, 6 y 7. Al eneatipo 5 se lo conoce como el filósofo o el pensador del eneagrama. También se puede decir que es el que teme expresar sus sentimientos. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de no disponer de los recursos para lidiar o enfrentar a la realidad, configurando así una sensación de ignorancia y de incapacidad ante la realidad. Su pasión es la avaricia y su fijación son la mezquindad y el desapego. ¿Cómo se configura este patrón de personalidad? Al yo ser una persona que siente que no tiene los recursos necesarios para lidiar o enfrentar a la realidad o a la vida, me siento que no puedo abrirme al mundo, no puedo dar, no puedo compartir, porque si comparto lo poco que tengo, me voy a quedar sin nada. De ahí es donde nace la avaricia, ¿no?, que es esta tendencia a guardarse todo, sobre todo su vida emocional, sus sentimientos, hacia ellos mismos, porque sienten que si lo comparten, se van a quedar sin nada. Es ahí desde donde se configura esta personalidad de ¿para qué me voy a relacionar con los demás si no tengo nada para darles, si no tengo nada para compartir? Como una visión, ¿no?, desde la pobreza. No tengo nada para compartir con los demás. Este eneatipo es un eneatipo mental muy desconectado con sus sentimientos, con sus sensaciones internas y que suele vivir en sus pensamientos, hiperracionalizando absolutamente todo y que le cuesta mucho pasar a la acción. Suelen ser personas tímidas, introvertidas, muy pensadores, muy inteligentes y muy filósofos o reflexivos de lo que sucede. Al eneatipo 6 se lo conoce como el comprometido o el leal del eneagrama.
También se puede decir que es el que teme tomar decisiones. Su herida de nacimiento es una sensación de no poder confiar en sí mismo y en su toma de decisiones, configurando así una sensación de inseguridad y desconfianza. Su pasión es el miedo y su fijación es la acusación y la duda. Son personas que desde esta sensación de no poder confiar en sí mismo y en los demás, tienen esta tendencia o esta sensación de inseguridad que les genera un miedo interno. Así son personas que muchas veces están siempre alertas de lo que pueda llegar a suceder, que los pueda llegar a dañar o perjudicar, y muchas veces los pone en guerra, ¿no?, con la realidad y también consigo mismos. Son personas que están muchas veces en la duda, en esta dificultad de tomar decisiones, no solo decisiones trascendentales, como por ejemplo si me caso o no me caso, me mudo o no me mudo, sino decisiones a veces banales, diarias, pequeñas, como por ejemplo si tomo el tren o tomo el colectivo para ir a trabajar, o si voy a entrenar a las 5 o a las 6 de la tarde. Tienen esta tendencia a pensar todo lo peor que podría llegar a pasar si toman tal o cual decisión, lo que hace que estén rumiando constantemente en sus pensamientos todas estas ideas, muchas veces parásitas, que generan o generan mucho ruido y desgastan mentalmente a la persona. Y desde esta dificultad de tomar decisiones suelen buscar siempre referentes o apoyarse en la opinión de los demás. También desde esta sensación de miedo y de que pueden ser traicionadas, son personas muy desconfiadas, que muchas veces están desconfiando de las actitudes de los demás porque piensan que pueden hacerles daño o perjudicarlos. Y finalmente, el tercero de los eneatipos mentales es el eneatipo 7. Al eneatipo 7 se lo conoce como el entusiasta o el sociable del eneagrama. También se puede decir que es el que teme sentir el dolor. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de vacío interno e insatisfacción. Su pasión es la gula y su fijación es la autoindulgencia y la planificación. La pasión de este eneatipo, la gula, se entiende desde esta búsqueda constante de consumir aventuras, actividades, personas, sustancias, comidas, etcétera, para tapar este vacío interno y esta sensación de insatisfacción y así no contactar con el dolor. Son personas muy hedonistas que todo el tiempo están buscando vivir aventuras nuevas, estar en contacto, estar constantemente en el placer, pero esta búsqueda del placer se transforma finalmente en una huida del dolor. Son personas en general optimistas y alegres, que quieren disfrutar de la vida, no esta actitud hedonista de que el disfrute o el significado de la vida tiene que ver con siempre estar realizando actividades placenteras. Pero en esta actitud de búsqueda del placer suelen tener muchas veces conductas irresponsables y hasta autoindulgentes, ¿no?, de justificar muchas veces actitudes que pueden ser contraproducentes para los demás o irresponsables en esta búsqueda del placer propio. Son personas, a su vez, que se alejan muchas veces de las dificultades, porque no quieren entrar en contacto con la frustración, porque les es muy difícil entrar en contacto con situaciones de dificultad que les generen dolor y que les generen contacto con su sufrimiento y su vacío interno. Entonces, huyen muchas veces del dolor buscando situaciones, actividades que les generen placer. Y como buen eneatipo mental, que viven mucho en sus pensamientos, son personas que suelen estar muchas veces planificando e imaginando cómo van a ser realidad todos estos deseos de satisfacción, de todas estas actividades, aventuras que ellos quieren vivir. Pasamos a describir finalmente entonces a la tríada visceral o la tríada instintiva, que comprende a los eneatipos 8, 9 y 1. Al eneatipo 8 se lo conoce como el guerrero o el líder del eneagrama.
También se puede decir que es el que quiere tener el poder. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de indefensión y vulnerabilidad. Su pasión es la lujuria y su fijación es la venganza y el resentimiento. En este caso, la lujuria, su pasión, se entiende como una pasión por la intensidad. En general, estas personas, desde su herida de nacimiento, esta sensación de indefensión y vulnerabilidad, crean una coraza que los protege del sufrimiento y del dolor. Lo que sucede también aparejado es que esta misma coraza que ellos creen que los protege, también los insensibiliza a las actitudes positivas o a las circunstancias positivas de la vida, como la felicidad, el gozo y el disfrute. Es así como para sentir, ¿no?, todas estas cosas o cualidades positivas de la vida, necesitan, para poder atravesar esta coraza, subirle el volumen a todo lo que hace. Y ahí se configura esta lujuria, ¿no?, que es esta búsqueda de aventuras o situaciones intensas para que puedan atravesar la coraza y finalmente darme felicidad, placer, gozo o disfrute. Son personas de mentalidad muy dura y carácter muy fuerte. Son muy intensos y, como dijimos anteriormente, siempre buscan tener el poder de la situación. Viven muchas veces desde la filosofía de que a mí me han hecho daño y la vida es así, y esto justifica que puedan dañar o que no les moleste dañar al otro en búsqueda de satisfacer sus deseos y necesidades, teniendo un poco así una faceta un poco sádica de este eneatipo. Son personas que desconfían mucho de la autoridad y que son en general exageradamente rebeldes. No les gusta seguir órdenes de otros y siempre buscan, como dijimos, tener el poder de la situación, que ellos sean los que manden, los que tomen las decisiones, para así tener todo controlado y no ser vulnerable, ¿no?, que es su herida de nacimiento y lo que más temen. Al eneatipo 9 se lo conoce como el conciliador o el mediador del eneagrama. También se puede decir que es el que quiere evitar el conflicto. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de negación, de no ser importante, de no ser bienvenido, generando así la necesidad de amoldarse y de no entrar en conflicto con los demás o con la realidad. Su pasión es la pereza y su fijación es la confluencia, la indolencia y la sobreadaptación. Desde esta sensación de negación, de no ser bienvenido, de no ser alguien importante o relevante, tiene esta conducta de adaptarse siempre a los demás, al entorno, a confluir, a sobreadaptarse a los demás y a lo que sucede. ¿Para qué? Para no generar conflicto y así no contactar con esta sensación de no ser bienvenido. Es así que, para evitar el conflicto, ellos internalizan que deben anteponer la necesidad y el deseo de los demás por sobre los suyos. Esto hace que se desconecten de sus propios deseos y necesidades. En general ni siquiera los reconocen, que es ahí donde entra la pasión, donde se explica la pasión de la pereza, ¿no? Esta pereza espiritual, donde estas personas no van hacia adentro, no reconocen sus propios deseos y necesidades, porque al reconocerlos y querer satisfacerlos, sienten que pueden entrar en conflicto con los demás y así contactar con esta sensación de rechazo, de no ser bienvenido. Es así como estas personas tienen esta tendencia al autoapaciguamiento, es decir, a resignarse un poco con la realidad, con la situación, con lo que es, y muchas veces no anteponer sus propios deseos y necesidades ante lo de los demás. Igualmente recordemos que el eneatipo 9 es un eneatipo visceral, que está en la acción, ¿sí? La pereza es una pereza espiritual, aunque algunas veces algunos subtipos del eneatipo 9 pueden ser un poco más perezosos, de estar más en el sillón, de no querer involucrarse con distintos tipos de actividades, pero la pereza de su pasión es una pereza espiritual, es una dificultad para ir hacia adentro y reconocer sus propios deseos y necesidades. Estas personas son así personas que se sobreadaptan y confluyen a los demás.
Son personas que se adaptan muy bien en los distintos entornos, ya sean las amistades, laboral, familiar, etc. Y muchas veces tienen esta facilidad de reconocer qué es lo que necesita el otro, el grupo social, para poder así satisfacerlo. El gran problema es que al no satisfacer sus propios deseos y necesidades, se va generando o se va acumulando una tensión interna que puede llegar a explotar en alguna forma de rabia o ira, incluso muchas veces en momentos o situaciones donde no corresponde. Y muchas veces también cuando quieren anteponer sus propios deseos y necesidades o no quieren satisfacer los deseos y necesidades de la otra persona, les dificulta mucho, ¿no?, decirlo por miedo a entrar en conflicto y suelen tomar conductas del tipo pasivo-agresivo. Por ejemplo, si me invitan a hacer algo y me es muy difícil decir que no, digo que sí, pero cuando llega la hora de hacer esto puedo decir que me surgió algún problema y que no puedo ir. ¿Se entiende, no? Este tipo de conductas pasivo-agresivas para no entrar en conflicto y no anteponer, ¿no?, mis propios deseos y necesidades. Y finalmente, el último eneatipo de la tríada visceral es el eneatipo 1. Al eneatipo 1 se lo conoce como el perfeccionista del eneagrama. También se puede decir que es el que quiere ser perfecto. Su herida de nacimiento es una sensación de insuficiencia e imperfección. Su pasión es la ira y su fijación es el perfeccionismo. Estas personas desde su herida de nacimiento se ven a sí mismos, a la realidad y a los demás como imperfectos, como insuficientes, y crean una imagen idealizada, perfecta, de cómo debería ser, obviamente ellos, los demás y el mundo. Es entonces que entre la realidad y lo que debería ser se forma una brecha, un gap, que es lo que genera esta ira, este resentimiento, esta tensión que caracteriza a este eneatipo. Se entiende entonces la ira como esta sensación de oposición al presente, a lo que está sucediendo, a la realidad. Viven con este pensamiento de que las cosas no son lo suficientemente perfectas o no están lo suficientemente bien, siempre aparejado a ellos mismos, los demás y la realidad. Es así como adoptan esta conducta perfeccionista constantemente, ¿no? Son personas que tienen muy buen ojo para los detalles, son muy críticos, son muy moralistas, son muy jueces, tanto con los demás, siendo muchas veces hasta entrometidos, dando muchas veces su opinión de cómo deberían ser las cosas. Son muy jueces y críticos con la realidad, de cómo deberían hacerse las cosas, cómo deberían ser, y son muy jueces y muy críticos con ellos mismos, teniendo muchas veces conductas autoexigentes muy importantes. Y esta ira se puede expresar de diferentes formas, según muchas veces el subtipo y el nivel de desarrollo de la persona. Esta ira se puede expresar como enojo o rabia, o muchas veces se puede expresar como una tensión interna, o también puede, finalmente, si es una ira crónica, generar resentimiento y frustración y amargura. Bueno, muy bien, terminamos así con la descripción breve de la herida de nacimiento, pasión y fijación y algunas de las características, algunas pinceladas de las características principales de cada uno de los 9 eneatipos. Esto es a modo de introducción, como para entender un poco más el concepto y como para ir introduciéndonos lentamente en lo que es el eneagrama y todo lo que tiene para enseñarnos. Les agradezco por haber llegado hasta acá, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Si es así, denle like al video, suscríbanse al canal y déjenme cualquier comentario que crean necesario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.